El aeropuerto de Barajas era un torbellino de pasos apresurados, anuncios en altavoces y maletas rodando sobre el suelo pulido. En medio de ese caos, Sofía sintió que el mundo se detenía cuando sus ojos encontraron los de Minji. «¿Te quedas?», susurró, su voz temblando como si el universo entero dependiera de esa respuesta. Habían pasado apenas 6 meses desde que Sofía, una fotógrafa freelance de 25 años, conoció a Minji, una estudiante coreana de intercambio de 24 años, en un café de Malasaña. Sofía, con su cabello castaño revuelto por el viento y una cámara colgada al cuello, había tropezado con la mesa de Minji, derramando un café que no era suyo. La risa tímida de Minji, sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue, fue el comienzo de algo que ninguna de las dos esperaba. Madrid, con sus calles empedradas y sus noches llenas de vida, se convirtió en el lienzo de su historia. Caminaban juntas por el Retiro compartiendo helados mientras el sol se ponía, o se perdían en conversaciones interminables en bares de Chueca, donde la comunidad LGBT de la ciudad vibraba con una libertad que Minji nunca había sentido en Seúl. En Corea, Minji vivía bajo el peso de las expectativas, una familia conservadora, una sociedad que valoraba la tradición por encima de los deseos individuales. Pero en Madrid con Sofía podía ser ella misma, sin máscaras. Sin embargo, el visado de Minji tenía una fecha de caducidad, como un reloj que marcaba los segundos hacia un final inevitable. Sofía lo sabía, cada día lo ignoraba, convencida de que el amor podía detener el tiempo. Minji, en cambio, luchaba con el conflicto interno entre su corazón y su deber. En Seúl, su familia esperaba que regresara, que continuara con su carrera en diseño gráfico y tal vez, que aceptara un matrimonio arreglado que ya comenzaban a planear. Aquella mañana en el aeropuerto, Sofía había llegado corriendo, esquivando viajeros y guardias de seguridad, con el corazón en la garganta. Minji estaba en la fila para el control de pasaportes, su maleta a un lado, su rostro pálido y agotado. No habían hablado en 2 días, no desde que Minji anunció que debía volver a Corea. «Es lo que debo hacer, Sofía», había dicho con lágrimas en los ojos. Pero ahora, frente a ella, Sofía no podía aceptar esa despedida. «Por favor», insistió Sofía, su voz quebrándose, «dime que no te vas». La multitud seguía moviéndose, pero para ellas, el mundo era solo ese espacio entre sus cuerpos, esa distancia que amenazaba con convertirse en un océano. Minji bajó la mirada, sus manos apretando el asa de su maleta. Luego levantó los ojos, y una sonrisa pequeña, casi imperceptible, cruzó su rostro. Asintió. Sofía sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Tomó la mano de Minji, ignorando las miradas curiosas a su alrededor, y la llevó lejos de la fila, hacia un rincón del aeropuerto donde podían hablar. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz un susurro desesperado. Minji, con su acento suave y sus palabras cuidadosas, respondió: «Significa que no estoy lista para decirte adiós». Pero el camino no sería fácil. Minji había comprado un boleto de regreso a Seúl, y su familia ya había hecho planes para su futuro. Además, su visado expiraba en una semana, y quedarse en España significaba enfrentar un sistema migratorio complicado y un futuro incierto. Sofía, por su parte, sabía que su vida como fotógrafa apenas le permitía pagar el alquiler. ¿Cómo podrían construir algo juntas? Aún así, en ese momento, con las manos entrelazadas y el ruido del aeropuerto como telón de fondo, decidieron intentarlo. Sofía llevó a Minji a su pequeño apartamento en Lavapiés, un espacio lleno de fotos pegadas en las paredes y plantas que apenas sobrevivían a su descuido. Allí, sentadas en un sofá desgastado, comenzaron a planear. Minji habló de su deseo de estudiar arte en España, de encontrar una manera de quedarse legalmente. Sofía prometió ayudarla, aunque no tenía idea de cómo. Esa noche, mientras Madrid dormía, ellas hablaron hasta el amanecer. Minji confesó el miedo que sentía al desafiar a su familia, la culpa que la perseguía por querer elegir su propia felicidad. Sofía, con su habitual intensidad, le aseguró que juntas podrían enfrentar cualquier cosa.
Pero en el fondo, ambas sabían que el mundo no siempre era amable con historias como la suya. El reloj seguía corriendo. En 7 días Minhee debía tomar una decisión definitiva, quedarse y arriesgarlo todo, o regresar a Corea y dejar atrás a Sofía. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Sofía y Minhee se sumergieron en un torbellino de emociones y trámites burocráticos. Sofía contactó a amigos que Bajo-Forest. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Sofía y Minhee se sumergieron en un torbellino de emociones y trámites burocráticos. Sofía contactó a amigos que conocían el sistema migratorio español, mientras Minhee investigaba opciones para extender su visado. Las noches las pasaban en el apartamento de Sofía, rodeadas de papeles, tazas de café y la tensión de un futuro incierto. Minhee, sentada en el suelo con su portátil, leía sobre programas de posgrado en arte que podrían patrocinar su estancia. Si consigo una beca, tal vez pueda quedarme, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Sofía, recostada en el sofá, la miraba con una admiración que no podía disimular. Lo lograremos, Minhee. No dejaré que te vayas. Pero la realidad era más dura de lo que querían admitir. El sistema migratorio español era un laberinto de requisitos, y las opciones para Minhee eran limitadas. Una noche, mientras revisaban documentos, Minhee recibió un mensaje de su madre en Seúl. ¿Cuándo llegas? Tu padre ha hablado con un hombre que quiere conocerte. El corazón de Minhee se apretó. No había contado a su familia sobre Sofía, sobre la razón por la que dudaba en regresar. ¿Qué les dirás?, preguntó Sofía, notando la sombra en su rostro. Minhee cerró el portátil y se abrazó las rodillas. No lo sé. En Corea, nosotros no es algo que se acepte fácilmente. Mi familia cree que estoy confundida, que esto es una fase. Sofía se acercó y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. No estás confundida. Lo que sentimos es real. Y si ellos no lo ven, es su problema, no el nuestro. Pero sus palabras, aunque valientes, no podían borrar la presión que Minhee sentía desde el otro lado del mundo. Al día siguiente visitaron a una abogada migratoria en un despacho cerca de la Gran Vía. La mujer, una española de mediana edad con gafas de montura gruesa, escuchó su historia con paciencia. Es complicado, admitió. Sin una oferta de trabajo o una beca de estudios, el visado de Minhee no se puede extender. Y el matrimonio, bueno, es una opción, pero lleva tiempo y no es garantía. ¿Matrimonio? La palabra quedó flotando en el aire. Sofía y Minhee se miraron, sorprendidas, y una risa nerviosa escapó de sus labios. Nosotras, casadas, dijo Sofía, intentando aligerar el momento. Pero la idea, aunque prematura, plantó una semilla en sus corazones. De vuelta en el apartamento, la tensión comenzó a crecer. Minhee estaba más callada de lo habitual, y Sofía, que siempre había sido impulsiva, empezó a sentir el peso de la incertidumbre. ¿Y si no funciona?, preguntó Minhee en un susurro, mientras pelaban naranjas en la cocina. ¿Y si me quedo y todo se desmorona? Sofía dejó el cuchillo y tomó su rostro entre las manos. No se desmoronará. Porque estaremos juntas. Pero tienes que decidirlo tú, Minhee. Yo no puedo hacerlo por ti. Esa noche, Minhee llamó a su madre. La conversación fue breve y tensa. Sofía, sentada en el sofá, escuchó fragmentos desde la otra habitación. No estoy lista para volver, necesito tiempo, no es una fase, mamá. Cuando colgó, Minhee estaba llorando. Sofía la abrazó en silencio, dejando que las lágrimas hablaran por ella. El reloj seguía corriendo. Quedaban 5 días, y la decisión de Minhee aún pendía de un hilo. El tercer día, Sofía llevó a Minhee a una exposición de arte en el Museo Reina Sofía.
Querían un respiro, un momento para olvidar los trámites y las preocupaciones. Mientras caminaban entre los lienzos de Picasso y Dalí, Minji tomó la mano de Sofía con una confianza que no había mostrado antes. En Seúl nunca podría hacer esto en público, confesó. Sofía apretó su mano, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Pero la paz no duró. Esa misma tarde Minji recibió un correo electrónico de su universidad en Corea, recordándole que su programa de intercambio había terminado y que debía regresar para completar su grado. La presión de su vida anterior comenzó a cerrarse sobre ella como una jaula. Sofía, decidida a mantener el ánimo, propuso una idea loca: hagamos algo inolvidable esta noche. Algo que nos recuerde por qué vale la pena luchar. Esa noche las dos se colaron en un bar de flamenco en el corazón de Madrid. El aire estaba cargado de pasión, los tacones resonaban contra el suelo de madera, y las voces de los cantantes llenaban el espacio de una intensidad cruda. Minji, fascinada, grabó un vídeo con su teléfono, mientras Sofía la miraba con una sonrisa. «Esto es España», le susurró Sofía al oído, mientras bailaban juntas al ritmo de una guitarra. «Y esto es lo que quiero darte, una vida llena de momentos como este». Minji se giró y la besó, un beso breve pero lleno de promesas, mientras la multitud aplaudía a los bailarines. Sin embargo, al día siguiente la realidad volvió a golpear. Minji recibió una llamada de su hermano mayor, quien le habló con dureza: «Estás avergonzando a la familia. No puedes quedarte en España por una amiga». La palabra amiga estaba cargada de desprecio, y Minji colgó temblando. Sofía, que estaba a su lado, no necesitó escuchar toda la conversación para entender. «¿Qué quieren que hagas?», preguntó conteniendo la rabia. Minji, con la mirada perdida, respondió: «Quieren que vuelva y me case con alguien que han elegido. Dicen que es mi deber». Sofía sintió un nudo en el estómago. Por primera vez dudó de su capacidad para proteger a Minji de un mundo que no entendía su amor. Pero no lo demostró. En cambio, la llevó al tejado de su edificio, donde podían ver las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. «Mírame», dijo Sofía, tomando sus manos. «No importa lo que digan. Esto es real. Nosotros somos reales». Minji asintió, pero sus ojos reflejaban una tormenta interior. Quedaban 4 días, y la decisión se volvía más pesada cada hora. El cuarto día, Sofía y Minji asistieron a una reunión de una organización LGBT en Chueca. Allí conocieron a otras parejas que habían enfrentado desafíos similares: discriminación, rechazo familiar, barreras legales. Una mujer llamada Carmen, una activista de unos 40 años, les contó su historia de lucha por casarse con su esposa en los primeros días del matrimonio igualitario en España. «No será fácil», les dijo, «pero el amor verdadero siempre encuentra un camino». Inspiradas, Sofía y Minji regresaron al apartamento con una chispa de esperanza. Decidieron explorar la posibilidad de un matrimonio civil como una vía para que Minji se quedara. Era una idea arriesgada, casi desesperada, pero ambas sentían que era un símbolo de su compromiso. Sin embargo, la felicidad duró poco. Esa noche Minji recibió un ultimátum de su padre: «Si no vuelves en 3 días, no serás bienvenida en esta familia». Las palabras cayeron como un golpe. Minji se encerró en el baño, llorando en silencio, mientras Sofía golpeaba la puerta, suplicándole que hablara. Cuando finalmente salió, Minji estaba decidida. «No voy a volver», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Voy a quedarme contigo. Pero necesito que esto funcione, Sofía. No puedo perderlo todo por nada». Sofía la abrazó con fuerza, prometiendo que no la decepcionaría. Al día siguiente contactaron a un abogado especializado en inmigración que les explicó los pasos para un matrimonio civil. Era un proceso largo con entrevistas y documentos, pero posible. Por primera vez, Minji sintió que había una luz al final del túnel.
Esa noche hicieron el amor bajo la tenue luz de una lámpara, sus cuerpos entrelazados como si quisieran fundirse en uno solo. Te amo, susurró Min-hee en coreano, y Sofía, aunque no entendió las palabras, sintió su significado en el calor de su piel. Quedaban 3 días. La burocracia a la familia de Min-hee y el miedo al fracaso acechaban, pero ellas estaban decididas a luchar. El 5.º día, Sofía y Min-hee comenzaron a preparar los documentos para el matrimonio civil. Fue un proceso agotador, traducciones certificadas, certificados de nacimiento, pruebas de convivencia. Sofía, que nunca había sido buena con el papeleo, se frustraba con facilidad, pero Min-hee, con su paciencia metódica, la mantenía enfocada. Mientras tanto, la familia de Min-hee intensificó su presión. Su hermano envió un mensaje diciendo que habían cancelado su cuenta bancaria en Corea, dejándola sin acceso a sus ahorros. «Quieren obligarme a volver», le dijo a Sofía con los ojos llenos de lágrimas. Sofía, furiosa, llamó a un amigo que trabajaba en una ONG de derechos humanos. Él les ofreció un contacto en una galería de arte que buscaba artistas emergentes. Si Min-hee podía conseguir una exposición, podría demostrar su contribución cultural y fortalecer su caso para quedarse. Esa tarde Min-hee presentó su portafolio en la galería. Sus dibujos, inspirados en la mezcla de la cultura coreana y española, impresionaron al director. «Tienes talento», le dijo. «Si puedes organizar una exposición en un mes, te ayudaremos con una carta de apoyo para inmigración». La noticia fue un rayo de esperanza, pero también una presión adicional. Min-hee trabajó día y noche en sus obras, mientras Sofía la apoyaba con comida, café y palabras de aliento. «Eres increíble», le decía, besándola en la frente mientras ella dibujaba. Pero el estrés comenzó a pasar factura. Min-hee tenía pesadillas sobre su familia, sobre ser rechazada en Corea y en España. Sofía, aunque trataba de ser fuerte, también temía que su amor no fuera suficiente para superar los obstáculos. Quedaban 2 días y la exposición de Min-hee aún no estaba lista. El matrimonio civil avanzaba lentamente y la amenaza de la deportación seguía presente. El penúltimo día, Min-hee terminó su obra principal para la exposición, un lienzo que combinaba el hanbok coreano con los colores vibrantes del flamenco español. Sofía, al verlo, sintió lágrimas en los ojos. «Esto eres tú», dijo abrazándola. «Es perfecto». Pero la alegría duró poco. Esa noche Min-hee recibió una llamada de su madre, quien, entre lágrimas, le suplicó que regresara. «No eres tú misma, Min-hee. Esto no es lo que Dios quiere para ti». Las palabras la desgarraron. Min-hee colgó y se derrumbó en el suelo, temblando. Sofía la levantó con cuidado y la llevó a la cama. «No estás sola», le susurró acariciando su cabello. «Nunca estarás sola». Pero en el fondo Sofía temía que el amor no fuera suficiente contra el peso de una cultura que no entendía su relación. Al día siguiente llevaron los documentos finales al ayuntamiento para iniciar el proceso de matrimonio civil. La funcionaria, una mujer amable, les explicó que debían esperar una entrevista para verificar la autenticidad de su relación. «No es personal», dijo, «pero el sistema es estricto». Esa noche, agotadas pero esperanzadas, salieron a caminar por la Plaza Mayor. Madrid estaba viva, con músicos callejeros y luces navideñas iluminando la noche. Min-hee tomó la mano de Sofía y por primera vez habló de un futuro juntas. «Quiero una casa pequeña, con un estudio para pintar y una pared para tus fotos». Sofía sonrió, su corazón latiendo con fuerza. «Y un perro», añadió, riendo. Quedaba un día. La exposición y la entrevista de inmigración eran su última esperanza. El último día, la galería abrió sus puertas para la exposición de Min-hee. Decenas de personas acudieron, atraídas por la historia de una joven coreana que había encontrado su voz en Madrid. Sus lienzos, llenos de color y emoción,
contaban una historia de identidad, amor y resistencia. Sofía, vestida con una camisa blanca y una sonrisa radiante, no podía apartar los ojos de ella. La exposición fue un éxito. El director de la galería anunció que Min-hee recibiría una beca para un programa de artistas emergentes, lo que le daría una base sólida para solicitar un visado de trabajo. La multitud aplaudió y Min-hee, abrumada, buscó a Sofía entre la gente y la abrazó con lágrimas en los ojos. Esa misma tarde, tuvieron la entrevista de inmigración. La funcionaria, conmovida por su historia, les dio una aprobación preliminar para el matrimonio civil. Se ve que se quieren de verdad, dijo sonriendo. El resto es solo burocracia. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Min-hee y Sofía celebraron con una botella de vino y una playlist de música española y coreana. Bailaron descalzas, riendo y llorando, sabiendo que habían ganado una batalla importante, pero que el camino aún era largo. Min-hee por primera vez habló con confianza sobre su futuro. Voy a escribirle a mi familia. No sé si lo entenderán, pero necesito ser honesta. Sofía asintió, orgullosa de su valentía. Y yo estaré aquí, pase lo que pase. El aeropuerto de Barajas, donde todo comenzó, quedó atrás como un recuerdo lejano. Madrid, con sus calles vibrantes y su espíritu libre, se convirtió en su hogar. Juntas, Sofía y Min-hee enfrentaron el mundo, sabiendo que el amor, aunque frágil, podía ser más fuerte que cualquier obstáculo. Y así, en medio de un mundo que no siempre entendía, encontraron su lugar.